Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Tlalolín de La Poesía de Enfrente y hoy estamos en un episodio más de Versos entre Universos en colaboración con Movimiento TV. El día de hoy vamos a tener un episodio sobre los procesos creativos y los avances que hemos tenido en la clínica. Recuerden que estos programas son para promover nuestro festival que se va a llevar a cabo el día sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre. Me acompañan Sebastián y Norma y vamos a platicar sobre sus trabajos en la clínica. Quiero que me cuenten cómo ha sido encontrarse con el círculo de lectura, con la clínica, si les ha ayudado en su escritura, si no, también se vale, ¿no? Como decir, no, no me han ayudado en nada, o cómo ha sido este trabajar en conjunto, porque creo que la poesía es muy solitaria, ¿no? Al momento de escribirla creo que es como muy, muy solitario y cuando expones tu trabajo en grupo, pasa algo muy interesante. Cada quien tiene como unas perspectivas distintas de lo que escribió uno mismo y a veces uno dice, por ahí no iba o por ahí sí iba o, me gusta más esa idea para colocarla. ¿Cómo ha sido? Sebas, cuéntanos. Pues primero yo quiero decir que el espacio que tiene Fer, que se llama La Poesía de Enfrente, es un espacio muy, muy lindo y que creo que se construye en comunidad y también que en él pues sí hemos aprendido mucho, ¿no? Tanto de Fer como de los compañeros, porque si bien uno puede llegar a la poesía solo, ¿no? Pues es mejor hacerlo acompañado, sobre todo en la parte de aprender de la técnica, ¿no? Porque hay que primero conocer la tradición y la técnica para después poder ponerla en práctica en la escritura. Y en cuanto al proceso, creo que a mí lo que me costó más trabajo al llegar es estar abierto a recibir la crítica, porque creo que muchas veces cuando uno hace el trabajo en solitario, no está acostumbrado a que le den opiniones contrarias, ¿no? A las que uno tiene. Entonces creo que tener esa apertura y sobre todo guardar los comentarios valiosos, porque cuando alguien te critica y cuando alguien te critica como con el afán de mejorar, creo que uno lo tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y sí me ha servido mucho en el sentido de decir, sí, claro, es que esto que me dijeron en el taller tiene todo el sentido del mundo. Yes. Gracias, Sebas. ¿Y cómo ha sido este proceso de aceptarlo, ¿no? Porque ahorita que mencionas eso de que es complicado a veces, eh, ¿cómo no encapricharse con nuestro texto? Porque creo que a veces es complicado, o bueno, al menos a mí me pasa, digo, no, es que yo a fuerza quiero que diga, no sé, la flor morada y a lo mejor quedaría bien hacer otro tipo de imagen. ¿Cómo cómo haces este trabajo de defender lo que sí aporta el poema o lo que uno dice a veces que se encapricha con la idea? Es que creo que las dos cosas se valen, ¿no? O sea, porque también desde un punto, o sea, te pueden hacer una crítica, no sé, de un elemento que es muy importante para ti, entonces creo que ahí en uno queda el decir, es que creo que sí es necesario, ¿no? Pero creo que lo más importante es dejarlo dormir un momento, ¿no? Porque después uno, pero no perder de vista esos comentarios, ¿no? Y leerlo ya después con la cabeza más fría y ya uno va modificando esas cosas, ¿no? También lo que dice Fer, ¿no? El poder tener esa apertura, pero tampoco hacerle 100% caso a todas las críticas, porque no todas llevan hacia ese lugar que uno quiere, ¿no? Gracias. Y Norma, ¿cómo has llevado este proceso de la escritura, de los ejercicios? ¿Cómo ha sido? Bueno, la verdad es que los ejercicios me gustan mucho porque, bueno, yo no escribo. Entonces, al hacer estos ejercicios me da pues, la oportunidad de empezar a hacerlo, ¿no? Creo que haciendo los ejercicios me siento súper bien. Ya digo, sí, sí, ya voy a escribir un poema. Ya al escribirlo, sí me ha costado mucho trabajo. La verdad es que me gusta que se haga como debe ser, es decir, sabiendo la técnica, o sea, teniendo las bases teóricas. Pero yo no estudié, pues soy psicóloga, yo no escribo y entonces estoy tratando cuando escribo de respetar esto y es muy complicado. A diferencia de los que ya escriben, pues todo lo que me dicen, por ejemplo, es como, ok, ok. O sea, estoy como muy abierta a la crítica porque entiendo que yo no escribo. Y entiendo que los de la experiencia, pues eres tú y los demás que escriben. Entonces sí estoy como muy abierta a eso y digo, ok. Porque a veces yo digo, es que esto ya así. Yo digo, chin, va a estar súper bien. Y cuando lo expongo es como,
Bueno, esto es como que lugar común, ¿no? de eso puedes Ah. sacar el poema, ¿cómo es? Ujú. Ujú, pero no es el poema, todavía no es el poema. Y yo, no, para mí ya era el poema y no era eso. Entonces está bien, a mí me gusta que además se hace con mucho respeto y con mucha sinceridad y objetividad. No, no, o sea, ninguno te dice, y tú, pues que eres la que coordina, jamás dices, súper bien, no, sí, seguro ya sacas tu poemario, ¿no? O sea, siempre es para trabajarlo y para mejorarlo, y cuando no es un poema, también se dice y eso se agradece. Porque entonces uno no va por la vida engañado, ¿no? De que ya escribí 3 poemas y resulta que ninguno de esos es realmente un poema. Entonces sí me ha costado trabajo, pero la verdad es que yo me he sentido muy a gusto, sobre todo con los ejercicios, y me han ayudado a ver también esa capacidad de escribir en mí. Y me gusta. Aparte pongo atención, ¿no? A lo que escucho. A veces escuchas muchas frases que pueden servirte de una conversación en general o de una canción, una noticia, algo. Entonces me hace estar más atenta a escuchar. Oye, pero ahorita que dices, yo no escribo, pero estás diciendo que haces los ejercicios, entonces al final pues sí hay una escritura ahí. ¿Cómo es que, porque, y me llama la atención este comentario que haces, porque seguramente a quienes nos están viendo les ha pasado, ¿no? Ah, yo no. Pues sí, porque lo estás haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor no eres no sé, no estás iniciando en la escritura formal, poética, pero entonces, ¿cómo distingues entre un escrito que quieres encaminar a poema o solamente cumplir con los ejercicios, ¿no? Que creo que es como distinto. Sí, no, no es solo cumplir con los ejercicios, es parte de lo que se realiza, pero creo que a veces hay temas que digo, ay, de aquí, o sea, como que siento de algún tema que puede salir para un poema. Es que a lo mejor yo lo que hago es comparar lo que yo escribo con lo que ustedes escriben y creo que ustedes pues ya lo han publicado y demás. O sea, a lo mejor es eso, ¿no? Creo que pudiera ser también, a lo mejor si yo me viera desde otra perspectiva, si a lo mejor lo que yo escribo lo escribiera algún compañero, diría, ah, no, pues anímate, hazlo. Pero bueno, cuando se trata de nosotros a veces es complicado. Pero sí, o sea, creo que lo que me acabas de preguntar me hizo como pensar en que pues hay que tener también fe en uno, ¿no? Sí. Creer que lo que estamos haciendo igual no es para ganar un premio, quién sabe, ¿no? Igual y le echas más empeño y sale algo. Pero sí, sí creo que lo que hago es comparar el trabajo y yo digo, ay, no, es que yo veo muchísimo avance en ustedes y a lo mejor por eso es que yo pienso que no, pero realmente si veo la libreta de los apuntes, pues sí hay un cambio, ¿no? Y un avance y la verdad es que eso sí me emociona mucho. ¿Y cómo han visto esta manera de trabajar cuando llega algún poeta, o algún poeta invitado? ¿Les da más nerviosillo que la clase normal? ¿En qué cambia ahí la dinámica del proceso creativo cuando estamos en el taller, cuando estamos en clase? Bueno, ahí creo que lo que cambia es sobre todo el, el que hemos tenido la oportunidad en la clínica de tener a poetas que quizá no pensábamos conocer de otra manera, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en mi caso, creo que el primer libro de poemas que me llegó fue El Imago Prima de Ali, y de repente tenerlo sentado leyendo un texto es como raro, ¿no? O sea, uno dice, ¿qué onda con eso? Eh, Creo que también los invitados que has conseguido, Fer, han sido también muy generosos en el situarse en el momento en el que estamos, ¿no? O sea, porque yo justo siento lo mismo que dice en el momento de decir, bueno, pero quizá lo que escribo no está tan padre, ¿no? Y que lo lea alguien que a lo mejor tiene más trayectoria, ¿no? Ese conocimiento y demás, pues, no sé, creo que habla mucho de la generosidad que han tenido en el hecho de no solo leernos, sino el corregir y el dar correcciones que creo que aportan para el futuro, ¿no? Y la verdad es que yo
cambio en la ejecución del ejercicio de la clínica yo no siento tanto, pero creo que lo que cambia es que te tallerea el poeta en vez de hacerlo de manera colectiva, ¿no? Sí, ¿cómo lo has sentido? Pues sí, la verdad es que los invitados han sido súper generosos, comprensivos, muy respetuosos además. Y me ha gustado que también, o sea, sí te lo trabajan, pues, o sea, sí te dicen, a ver, ¿por qué no pruebas con esto? O sea, te dan opciones y eso está súper padre porque también es ver otra visión. A mí sí me da más nervios cuando va un invitado. A mí sí, es como chin. Pero obviamente te abre también la visión de cómo escribirlo, ¿no? O sea, a mí la verdad es que yo estoy muy agradecida con todos los que han ido porque todos se han portado súper bien. Y Ann, a mí me gustaría que nos platicaran sobre el proceso creativo en general, el privado y porque ahorita hablábamos de la dinámica que tenemos con los ejercicios de la clínica y eso. Si es que ha cambiado su proceso creativo y cómo es su proceso creativo? Porque creo que estaría muy interesante que quienes nos están viendo escucharan diferentes puntos de vista en el proceso creativo, porque ninguno es igual y a veces seguramente hay quien, como tú mencionas, no es que a lo mejor yo no escribo, pero sí tienen algunas cosas anotadas en la libreta o sí hacen como introspección o a lo mejor están anotando versos y todo eso se puede trabajar. Entonces, ¿cómo llevan su proceso creativo? Bueno, pues para mí, por ejemplo, había sido un proceso, pues sobre todo no sé si solitario, pero sí muy de silencio. O sea, porque creo que en mi caso cuando digo a escribir poemas es como que sí me siento a escribir, ¿no? Y puedo estar ahí un montón de tiempo, quizá trabajando el mismo, ¿no? Y creo que la poesía es una cosa que nos habla, ¿no? Que quizá eso suena un poco loco, pero sí me ha pasado que hay veces donde quizás solo te llega y lo escribes todo de corrido, y hay otras donde pasa un mes y aunque te sientes, ¿no? No sale nada, ¿no? Entonces creo que es complicado, ¿no? O sea, y la cosa que hago como para remendar todo eso, pues es seguir leyendo, ¿no? Porque creo que es lo más importante, ¿no? Leer, leer, leer y ya luego poder tratar de procesar todo lo que a uno le pasa y también lo que uno lee, ¿no? Gracias, Sebas. ¿Y o qué poetas nos dirías que son clave para tu escritura? Que son poetas que tienes ahí, que a lo mejor cuando algo no hace clic, vas a buscarlos. Pues de los que tengo siempre, o sea, y a los que recurro siempre, creo que son a Luis García Montero, a Fernando Valverde, también, también a Ángel González y, bueno, a Alejandra Pizarnik y a Nuno Giudice también. Gracias. Yo tengo que, por ejemplo, primero pongo la idea, eso sí lo hago sola, sí, sola. Pero ya cuando, sí, esta idea me gustó para el poema, lo escribo sola. Pero cuando tengo que empezar a trabajarlo, darle forma, tengo que hacerlo en otras actividades, o sea, con otra actividad. Es decir, si estoy, por ejemplo, en el trabajo y tengo un poquito de tiempo libre en el trabajo. Aquí la confesión. ¿No? Aquí la confesión. No, porque a lo mejor no hay tanta gente, obviamente si tengo que dar un servicio, pues no se hace, ¿no? Pero si no hay alguien, pero sí escucho el ruido de otras personas y eso, ahí es cuando empiezo a trabajar. Porque si me voy a estar sola, no, necesito este ruido y luego lo paro un poquito y en todas las conversaciones que tengo, es como, a ver, si capto algo que me puede ayudar. Ajá. Pongo canciones relacionadas al tema o busco poemas, no de un autor en especial, o sea, como que busco, a ver, tema tal, ¿no? Ok. Y veo. Pero lo paro un poco porque si no también yo me saturo. Entonces le sigo trabajando y voy buscando pistas, voy pensando y se me ocurre algo, pues saco la libreta y lo anoto o en el celular y ya luego lo paso. Pero sí necesito distracciones y demás para poder desarrollarlo. ¿Y quiénes dirías
si es que ya como tienes algunos poetas que te han, pues que son a quienes recurres, ¿no? O igual ahorita que mencionaste de las canciones, yo siempre les digo a los alumnos que también lo que escuchan y lo que ven, ¿no? Entonces, como a quiénes vas más. Me gusta mucho Piedad Bonet, me gustan mucho tus poemas también. Y escucho mucho música, es que te digo, busco relacionadas al tema que esté trabajando. Ok. ¿No? Pero pues no sé, me gusta mucho Ricardo Montaner, Laura Pausini, uy, pop de mis tiempos, ¿no? Que son como, pues no sé, del estilo que me agrada. Y te digo, voy buscando pistas ahí en las conversaciones, ¿no? Ajenas o conmigo, entonces así es como yo lo voy llevando. Pues muchas gracias por estar en este primer bloque Gracias a para ti. hablar de la clínica, de los procesos creativos y pues nos vemos en el siguiente bloque para hablar también sobre estos procesos creativos y tendremos otros 2 invitados. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Tlalolín de La Poesía de Enfrente y estamos en el segundo bloque sobre la clínica de escritura y los procesos creativos dentro de ella. En este segundo bloque me acompañan Ricardo e Isis y vamos a platicar sobre cómo se han sentido en este círculo de lectura. Ricardo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido tu experiencia, tu forma de escritura? ¿Cómo se ha modificado o sigue igual? ¿O cómo es este proceso de hacerlo en compañía? ¿No? Porque a veces la poesía, platicábamos en el bloque anterior, que la poesía es muy solitaria al momento de escribirla. ¿Cómo te has sentido? Pues primero agradecer la aceptación en la clínica. Para mí fue un cambio porque obviamente el pertenecer también tiene una decisión, ¿no? De los asistentes y la mía de seguir asistiendo. Lo que he observado es, yo creo que el rigor en la escritura poética. Creo que mientras no se pierda ese rigor, creo que al menos de mi parte, voy a seguir recibiendo, ¿no? He recibido cosas que a lo mejor en otros espacios y en otro lugar ya lo había trabajado, pero el hecho de hacerlo con este eh, grupo de personas que son pues una energía poética, una energía amistosa, una energía de compromiso, a mí me ha dado mucho en mi escritura, ¿no? O sea, la, la puesta en escena poética que yo veo cada martes, aunque faltó un martes al mes, pero la escena poética a mí me nutre, ¿no? Las nuevas voces, las voces frescas, las voces que empiezan a tomar un tono de alto nivel. O sea, realmente reconozco que hay personas, aunque estén jóvenes, tienen una presencia poética y eso a mí me encanta. Así ha sido el proceso desde que llegué. Gracias. Isis, ¿a ti cómo te ha ido? Fer. Bueno, para mí ha sido una montaña rusa de emociones porque si bien llegué al círculo taller de una forma tal vez para probar, se ha ido transformando. Al inicio sí era un poco más el escuchar, el saber de qué iba y poco a poco me fui encontrando que esto ha ido creciendo, ha ido madurando y con ello he podido transitar diferentes emociones porque por supuesto que el pasar de escribir más desde
lo autobiográfico, Ujú. que está un poquito distanciado tal vez de la poesía, de los poemas, al escribir ya con una estructura sí me ha implicado el modificar mi estructura interior, mi estructura cognitiva, mis estructuras emocionales y decir, ok, sí, esto sí va en serio. Y antes era un poco más el hacerlo por el simple hecho de disfrutar. Entonces ahora he aprendido esa diferencia y sí he notado que, bueno, pues ha sido toda esta montaña la cual me gusta, me sorprende y ahora pues también estoy sí comprometida, aunque tal vez mi producción de poemas es pequeñita, sin embargo ahora ya lo estoy haciendo de una forma diferente, entonces para mí este proceso ha sido emocionante. Pero ahorita que dices que la producción ha sido pequeñita, yo creo que no hay como un mucho o un poquito, ¿no? Creo que más bien todos vamos como a nuestro ritmo, porque luego me sorprendía que en los martes llegaba alguien, ¿no? Y, por ejemplo, Agustín, que siempre lleva un poema nuevo, y yo decía, Sí. Agustín, ¿cómo es posible, no? O sea, a lo mejor yo tengo uno al mes, ¿no? Entonces creo que el proceso es distinto. Y hablando de estos procesos creativos, ¿cómo ha sido el tuyo? ¿Crees que se ha modificado? Bueno, ahorita nos Sí. has mencionado que cambias algunas cosillas por la técnica y eso, pero al momento de mostrarlo grupal, de recibir las críticas, ¿cómo ha sido? ¿Te has sentido, es complicado o es un poco más relax? Y a eso sumado los ejercicios, ¿cómo se siente, uno, el hacerlo sola? Dos, el poder mostrarlo, tres, las críticas y cómo sumarlo con los ejercicios. Ok, son muchas preguntas. Espero recordarlas todas. Bueno, primero quiero comentarte que este comentario, valga la redundancia que te hacía de siento que mi producción es poquita, es comparada con mi producción anterior, ajá, porque antes era escribir, escritura libre, entonces página tras página tras página, Ok. entonces ahora, pues sí, escribir un poema, vaya, me implica más tiempo. Y sí, si lo comparo con mi versión anterior de escritura, por supuesto que se ha reducido. Sin embargo, también estoy contenta con estas nuevas producciones de poemas. ¿Y qué es lo que se ha modificado? Justamente esto, antes hacía solo escritura libre, más escritura autobiográfica, y ahora entonces sí ya estoy enfocándome en la estructura del poema. Y bueno, pues eso me requiere más tiempo, concentración. No sé, como antes me sentía un poco fuera de la academia y ahora, a partir de estar en las sesiones del taller, ahora sí ya me siento con más herramientas para poder estructurar el poema. Entonces ahora sí ya me siento como parte de la academia. Ajá. Bueno, me faltan preguntas por contestarte, pero ¿me las repite? Sí, sobre cómo ha Sí. sido el proceso ahora de Ujú. exponer tus poemas Ok. en la comunidad y recibir las críticas, ¿no? Sí, bueno, ha sido algo interesante y creo que la única vez que me he sentido frustrada fue la sesión pasada porque tengo un poema que he tallereado 3 veces y no lo encuentro. eh, entonces, las ocasiones anteriores ha sido más tolerable, más amable para mí, Ok. sobre todo conmigo porque suelo ser muy exigente conmigo, entonces me gustan las cosas bien hechas, me gusta sacar 10, que sí, Estrellita, ¿no? estrellitas y bueno, Estrellitas. sí, eso se ha modificado y ahora el grado de complejidad ha cambiado, entonces sí de pronto he sentido frustración, aunque también he podido disfrutar de el presentar poemas que, bueno, tienen correcciones mínimas y creo que el compartir de cada uno de los participantes del taller a mí me nutre
y además puedo verme a través de sus comentarios. Eso me gusta muchísimo, entonces así lo vivo. Ujú. Pero igual eso, lo que decíamos de descansar el poema, ¿no? Lo que decía Sebas Sí. en el bloque anterior. ¿Lo has intentado eso de descansar el poema? ¿O dices, no, tiene que quedar? Sí, las dos cosas. Eh, Este último poema sí lo dejé descansar y también, le soy honesta, empecé a trabajarlo otra vez porque me pasa algo. Si tengo la idea y siento como esa cosquillita interna y dejo que pase mucho tiempo, después se me va la idea y para regresar otra vez, sí se me complica. Entonces prefiero hacer este trabajo de palimpsestos. Entonces tomo mi hoja de Word, hago 3 columnas y ahí voy anotando las ideas. Y bueno, sí voy tomando algunos espacios para descansar y el permitir que exista otra vez el diálogo entre el poema y yo. Ujú. Gracias, Isis. Ricardo, ¿tú cómo has vivido todo esto? Porque además, con varias publicaciones anteriores, el volverte a enfrentar como a los talleres y ahora a las distintas... Bueno, yo sí quiero saber, la verdad, aquí ahora ya hablando así de chismecito, yo sí quiero saber si no llega un punto en el que tú dices, o sea, por favor, no le sabes, ¿no? No sé, sí me gustaría como entrar en esa, en ese terreno, porque para mí como quien dirige, me es complicado, ¿no? O sea, las primeras veces que Ricardo llevó poema, dije, ¿yo qué le voy a decir a Ricardo? Entonces era como difícil. Sin embargo, cuando ya lo lees, dices, bueno, según mi poética, sí hay algo que le puedo aportar, pero yo quiero saber tú cómo lo vives, cómo lo ves. Creo que la actitud es lo que marca diferencia. Eh, Tú al frente del grupo has marcado esa actitud, ¿no? Y mi actitud pues ha sido de compartir, de convivir, de aceptar. Porque yo no creo que sean críticas, porque ninguno es crítico literario, o ninguno somos, ¿no? A mí es algo que de repente me hace mucho ruido, ¿no? ¿Qué sientes con la crítica? No, pues es que no es crítica. Yo creo que son comentarios que, como bien lo dijo Isis, retroalimentan nuestro quehacer. El hecho de mostrar tu trabajo inédito tiene ese riesgo, igual que el ya publicado. O sea, el ya publicado, pues igual. Digo, yo leo poesía y no se me quita la edición. O sea, yo estoy marcando, pero es como un ejercicio para nutrir lo que yo hago. Okay. O sea, no es eh, poniendo, por ejemplo, con Lord Byron, eh, veo la edición bilingüe y me dan ganas de traducir, ¿no? Wow. Porque sus octasílabos pues están terminando para hacer una sílaba más, ¿no? O sea, están terminando en aguda y lo hacen en decasílabo. Entonces, hay cosas que me provoca la lectura, ¿no? O sea, yo no soy un lector pasivo, yo soy muy interactivo, ¿no? Agradezco este libro que acabas de traer porque eh, son provocaciones, ¿no? Y regresando a la clínica, lo dije hace un momento, cuando eh, el rigor, el compromiso, ¿no? Decía Isis, hay una gran diferencia entre escribir libremente a empezar a entrar, no en un cajón, porque la poesía no acorrala, no constriñe, al contrario, es una posibilidad maravillosa de expresión. Y yo creo que eso, al encontrarlo, yo me ciño a lo que está en los estatutos, ¿no?
El comportamiento a lo mejor es también un poco relajar esa tensión en la que de repente veo que se están involucrando o metiendo, ¿no? O sea, un poco bajarle al tono, ¿no? Ahora, el hecho de lo que comentaba, el hecho de exponer mis textos, pues es eso, ¿no? Y hacerlo con voluntad. O sea, nadie dice, no, yo no quiero. Hay, por ejemplo, mi compromiso en cuanto a comentarios está restringido. Yo no todos los textos los abordo, ¿no? Y no en todos los momentos digo, ay, sí, esto, ¿no? O sea, por lo regular soy una persona en ese sentido más silenciosa, ¿no? Más en contacto y diálogo con el autor o la autora. Y eso me compromete más con, con mi expresión, ¿no? No es una cuestión aquí le hago y le pongo. Porque además yo lo primero que reconozco es que el poema es de él o de ella, ¿no? Entonces, ahí, partiendo de ahí, pues mi silencio, pues a lo mejor no es oro, pero podría ser apreciado. Muy cierto. Y para finalizar, me gustaría saber cómo llevan el proceso creativo, si ha cambiado en estos meses de clínica, ya casi un año, y cuáles son esos poetas a los que recurren como de cajón para salvarse de a veces el silencio que hay en uno, ¿no? A mí luego me pasa, tengo un silencio y digo, ay, ¿quién me puede decir lo que necesito nombrar? Ricardo. Y sí. Easy. Ricardo. Fer. ¿Recurres a mí? Ok. Bueno, mi proceso creativo sí se ha modificado, como lo mencionaba anteriormente, ahora es un poco más estructurado, aunque también me doy mis permisos Sí, de hacer escritura libre todavía. En este momento puedo decirte que estoy refugiándome un poco en la poesía en lenguas originarias. okay. Miquea Sánchez, hablaré de ella. Sí. Y ahí estoy encontrando ahora una sensibilidad ancestral, yo le llamaría así, algo que es, o sea, las letras de los poetas en lenguas originarias se conectan de una forma como si atravesaran muchas generaciones y eso me encanta. Muchas gracias. Sí. Ricardo, ahora sí. Ahora sí. No, eh, son muchos años de lectura, aunque soy un lector tardío, ¿no? Pero de vida pues, son muchos años. Entonces, eh, pues mis lecturas son de repente de la ciencia dura, le llaman, ¿no? O sea, física, matemática, eh, biología, química. Y no es que me nutra, sino que son mis refugios, digamos, ¿no? O sea, descubrí a Óscar Alarcón entrevistando, ¿no? Ahora en la FENALI, y le dije, yo quiero el de tus 21 entrevistas, ¿no? Y ayer fui por el libro. Creo que son los golpes de lectura que llegan, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que solicitaste 3 poemas, pues de repente estoy en casa, estoy leyendo, estoy comiendo, estoy haciendo o alguna cosa, y de repente me senté y no es que le pregunte a la página en blanco y me ponga, oh, qué consternación, ¿qué voy a hacer? No, por ejemplo, para esos 3 poemas elegí algo y quise que saliera. Okay. Y entonces, para mí el primer verso lo trabajo en la mente, ¿no? O sea, voy a empezar con
si acaso, ¿cómo si acaso, güey? ¿No? Y entonces empiezo a dialogar conmigo. O sea, no hagas eso, ¿no? ¿Cómo vas a empezar con eso? ¿Cómo? Y eso es fruto de, en ese momento, en esos 3 poemas, es un fruto de una decisión de escribir sobre ese aspecto. No viene de lectura, no viene de un poeta en específico, ¿no? Y poetas que me gustan, pues Fernando Pessoa para mí fue la gran revelación, ¿no? Víctor Manuel Mendiola, yo atendía a su hijo, él es un gran editor, el Tucán de Virginia, ¿no? Si no lo han topado, excelentes ediciones bilingües. La última o más reciente fue la de Tabaquería, que creo que es una, no voy a decir quién la tradujo porque no quiero pecar, porque no me viene así clara la memoria, pero él, yo atendiendo a su hijo, me llegó con regalo de sus de su editorial, ¿no? Y de repente San John Peirce, Odisías Elitis y George Trakl, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? ¿No? Y yo le pregunté, oye, ¿por qué? Dice, eres el primer dentista que veo que cada 15 días traes un libro diferente. Sí lees. Entonces, eso, ¿no? Abrevar de tantos y tantos que han pasado por 5, estoy otra vez conjuntando mi 5ª biblioteca, ¿no? Desde los 17 años que embauqué a unos compañeros de la calle donde vivía, en mi recámara hice un librero y ahí pusimos los de 4 y yo, o sea, 5 hice colecta de libros, que después fue mi biblioteca. Y como antes era de puertas abiertas en Chilangolandia, aunque no lo crean, ellos podían pasar. Yo a mi mamá le dije, fulano, sutano, mengano y perengano, pueden pasar cuando quieran para leer. Entonces mi mamá estaba encantada, ¿no? Ese es un buen truco para hacerse de una biblioteca. Sí, esa fue la primera que armé, fue con ellos. Pues muchas gracias por estar el día de hoy en el programa. Gracias a quienes nos están viendo. Recuerden que tenemos nuestro festival de aniversario el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Y muchas gracias a Movimiento TV por esta colaboración en el programa. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye, bye.